Yo soy Raúl Díaz Moreno, soy doctor en ciencias. Mi doctorado lo realicé en la Facultad de Ciencias Forestales de la Autónoma de Nuevo León, en Linares, y la maestría pues en la Universidad Autónoma Chapingo, y la licenciatura pues soy biólogo de la U de Nuevo León. Ahí terminé mi licenciatura y tengo una amplia trayectoria también académica que me ha permitido difundir el conocimiento y enamorarme del grupo de los hongos. He trabajado durante 35 años en la universidad, que me ha permitido pues estar en diferentes puestos, ¿verdad? Y con mucha actividad de tipo académica, de tipo administrativa, pero sobre todo me ha permitido el tener contacto con los alumnos y dejar la inquietud de este grupo de organismos que no muchos conocen como tal. Mucha gente pues sí, son hongos, pero ¿qué son los hongos? ¿Para qué sirven? ¿Dónde están? Entonces, sí, inculcar el gusto por este grupo de organismos que son, créanmelo, extremadamente fabulosos. Y la otra es que se encuentran en todos lados. El lugar que ustedes quieran, el lugar que ustedes vean, el lugar que ustedes escudriñen, van a encontrar hongos. No los quieran ver macros, micros. Los hongos microscópicos están en cualquier actividad que ustedes vean, en cualquier montoncito de tierra, en cualquier planta, allí tienen los hongos. Y son un grupo maravilloso que lo pueden ustedes estudiar y visualizar en alguna de las unidades académicas de las que nosotros participamos. Okay. Gracias de antemano a la invitación que me hicieron los compañeros que organizan la Feria del Hongo aquí en El Salto. Me hicieron la invitación para venir a platicar un poquito con ustedes acerca de los hongos degradadores de la materia. En este caso, pues, este es un grupo muy importante, que estoy segurísimo que todo aquel que les hable sobre un grupo en particular les va a decir que este grupo es uno de los más importantes. Y cada uno de nosotros va a defender su punto de vista en relación con lo que estudia. Y para mí los hongos degradadores de la madera pues son organismos muy importantes, puesto que tienen la capacidad de degradar la lignina y la celulosa, que son dos de los elementos más abundantes que puedan ustedes encontrar en la naturaleza. Entonces los hongos tienen esta facultad. Y bueno, estos hongos poliporoides, ¿no? Porque se acordarán ustedes en algunas otras clases de micología cuáles son aquellas características que presentan los hongos. Generalmente uno, cuando sale al bosque, se detiene a ver los hongos que crecen sobre la hojarasca, que crecen sobre el humus, que están creciendo sobre materia orgánica muerta por ahí, y que generalmente son los agaricales. Son aquellos hongos que presentan laminillas en la parte inferior. Pero en el caso de los hongos degradadores de la madera, si bien es cierto que hay del grupo de los agaricales un buen número de ellos, hay otra parte que son los que crecen en repisa, y esos son el grupo de los poliporoides, que es el grupo que yo generalmente manejo un poquito más. Entonces estos son los hongos que vamos a ir viendo ahorita en el transcurso de esta plática. Recordarán ustedes también cuáles son las características básicas que tienen todos los grupos de los hongos, que son que se reproducen sexual y asexualmente, que no tienen clorofila, que es una de las características más importantes del grupo, no presentan clorofila, que tiene una pared de quitina y celulosa, y la quitina es un elemento importante porque se presenta en el exoesqueleto de los insectos. Entonces, bueno, ahorita comentaré otra cosa. Y también ustedes saben que los hongos como tal, como los vemos nosotros en la naturaleza, nos vamos con la idea de que el hongo es en forma de repisa, que el hongo es en forma de abanico, que el hongo es en forma de repisa, en fin. Pero en realidad lo que estamos viendo es el cuerpo fructífero del hongo, o el carpóforo. Realmente el hongo está formado por una serie de entramada de hilos que llaman micelio o hifas,
que están generalmente en todo el sustrato. El hongo en sí puede estar ocupando una superficie muy grande, muy diferente a la que podemos estar viendo nosotros de manera física. Otra característica que presentan estos organismos es que tienen un crecimiento apical, o sea, la punta de la hifa es la que va diciendo hacia dónde va el crecimiento. Presentan un sinnúmero de cuerpos fructíferos, de formas, de colores, a lo mejor de sabores no tanto, porque muy pocas personas saben que algunos de estos hongos tienen propiedades medicinales, ¿no? El hongo michoacano, que es muy conocido por muchos de nosotros, cuando vemos en televisión, si ustedes quieren, presenta características curativas muy interesantes. Entonces, estas características que presentan todos los hongos son comunes a los degradadores de la madera, pero estos generalmente los vamos a encontrar nosotros en los árboles muertos, básicamente, pero también los podemos encontrar creciendo sobre árboles vivos. Pero bueno, entonces, aun y cuando puedan estar degradando la materia orgánica en la cual están creciendo, son también parásitos. Los hongos que yo estoy comentando ahorita son saprobios, están creciendo sobre materia orgánica en descomposición. Los otros crecen sobre materia orgánica viva, pero también los están de alguna manera degradando, pero pues ya como están sobre organismos vivos, parásitos. Si están sobre materia orgánica en descomposición, saprófitos. Entonces estas son las características básicas de los hongos. Entonces yo decía que presentan una serie de estructuras morfológicas muy diversas y muy interesantes. Aunado a esto, presentan también un sinnúmero de formas de esporas, las cuales crecen en la parte inferior del cuerpo fructífero del hongo, que se llama himenio. Entonces en el himenio también puede ser muy diverso, puede ser liso, puede ser laminado, puede ser poroide, puede ser venado, entre otras formas. Entonces son también muy diversas las formas que nos sirven a los que hacemos taxonomía tradicional a diferenciar estos grupos de hongos. Entonces, diría, bueno, ¿cuál es la importancia que presentan este grupo de hongos? La importancia radica en que están degradando la materia orgánica y están reciclando los nutrientes al bosque de nueva cuenta. Si no existiera este grupo de organismos, obviamente se iba a ir acumulando mucho la materia y acumulando hasta que fuera insostenible esta situación. Pero como lo comenté en un principio, todos los compañeros que estudiamos los hongos van a decir, o vamos a decir, el grupo que yo estudio es muy importante, o el más importante, o de los más importantes. ¿Por qué? Pues porque es el que estudiamos, ¿no? Si viene un compañero y le dice que los agaricales son más importantes, es válido. Si vienen aquellos que estudian los ascomicetos, les dirán lo propio también. Y así cada uno va a estar defendiendo el grupo en el que trabaja, pero al final de cuentas, no se olviden ustedes que este es un ecosistema, y en este ecosistema hay una interacción de todos por todos, o todos contra todos, según lo queramos ver. Entonces están interactuando para que el ecosistema se mantenga de la mejor manera posible. Ahora, ustedes me dirán, bueno, si son saprobios a lo mejor no son muy importantes. Otra vez volveremos a la respuesta de sí y no. Sí, porque están reciclando materia orgánica al subsuelo y para que sea otra vez utilizado por otros organismos. Y a lo mejor no, porque económicamente a lo mejor ustedes me dirán, bueno, si está sobre materia orgánica muerta o en árboles muertos, pues no hay tanto problema. Y a lo mejor tuvieran razón. Sin embargo, hay otros hongos que crecen sobre, lo comentaba yo, sobre árboles vivos, y es donde pueden estar causando cierto daño. Pero también los hay, cuando ya lo tienen ustedes, su madera en estivación, algunos que manchan la madera. Todos hemos escuchado hablar de los hongos que manchan la madera. Entonces es otro grupo de hongos también que de alguna manera los podemos estar estudiando nosotros aquí, porque están sobre pues ya materia que está muerta, ¿no? Que alguien cepilló, cortó y lo tiene estivado, y ahí se presentan estos organismos, y son muy importantes, y son un buen número de hongos ya microscópicos que podemos estar estudiando muy intensamente, pero que no los vemos más que con el manchado que hacen de la madera. Y allí tenemos géneros muy importantes, como el caso del género Fusarium,
el caso del género Trichoderma, Cladosporium, Alternaria, Ophiostoma, Ceratocystis, Trichoderma, no me acuerdo si ya lo dije. Entonces son una serie de hongos microscópicos que son muy interesantes y que los pueden ustedes estar encontrando en estos árboles manchando la madera. En los árboles en pie, comentar algunos géneros que son muy importantes, como es el caso del género Felinus y el caso de el otro género también muy importante, que son algunos poliporoides. El género ahorita se me escapa, pero bueno, ahorita se los comento, que son de los más importantes. Entonces, partiendo de esos hechos, los hongos pues ya como saprobios son importantes porque están degradando la materia orgánica, y entonces con base en eso tenemos dos tipos de pudrición que causan los hongos aquí, y uno de ellos es el que causan una pudrición café, marrón o morena o cúbica, ¿verdad? Si ustedes se fijan cómo se forman los pedacitos de madera que están cubiculados, o sea, están en pequeñas fracciones que les da el hongo al estarlo degradando. Entonces son muy fáciles de ver cuál es una pudrición de tipo café en relación con la pudrición blanca. Hay también pudrición blanda, pero luego lo veremos. Entonces, esta pudrición café es muy fácil de observar, y la pudrición blanca también. Y la otra característica que lo puede diferenciar, además del color, es que es fibrosa. O sea, se notan las fibras perfectamente de la madera que ha sido degradada por estos hongos. En el bosque nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de hongos. Ahorita que estamos aquí en el bosque, lo más visible para mí son los agaricales y algunos otros del grupo de los poliporoides, que son muy característicos en estas fechas, como es el caso del género Gomphus que me mostraban ahorita. Sí, ahorita lo podemos observar, que además tiene la característica este hongo de ser micorrícico, y me decía Aldo que inclusive comestible. Yo no lo he comido, pero es comestible. Y también vimos otro género importante, que es el género Ericium. Este género también es comestible, le dicen también melena de león. Este hongo también es comestible. Aunque yo sé que aquí en el Salto Pueblo Nuevo, Durango, generalmente a lo que se dedican es a la recolecta de Amanita cesárea y un poquito al cultivo de Pleurotus, y no recuerdo si también de Shiitake con Néstor Naranjo y otros colaboradores de él. Entonces realmente, si nosotros hacemos una lista de los hongos que son comestibles y que están en el bosque, realmente no vamos a encontrar una lista más arriba de 10, 15 géneros. Sin embargo, son alrededor de 60 géneros que pueden ser comestibles, pero que no se utilizan por diferentes razones. Pero bueno, ya como que me fui un poquito por otro lado. Entonces, estos hongos los vamos a encontrar, les digo, invariablemente en el bosque, haciendo la función de estar reciclando la materia orgánica hacia el bosque. Ustedes me preguntarán, bueno, si están creciendo sobre árboles vivos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo los podemos nosotros controlar? ¿Cómo los podemos quitar o eliminar de nuestras vidas si nos están causando un daño serio? ¿Qué es lo que puede pasar? Si están creciendo en un árbol vivo, ustedes van a decir, bueno, pues corto la parte del cuerpo fructífero y me liberé del hongo. Y dijimos que no. Vamos a eliminar la parte del cuerpo fructífero, pero el hongo como tal va a estar presente en todo su árbol. ¿Por qué? Porque está el hongo como tal, el verdadero hongo que nosotros deberíamos de ver, es el micelio, y está dentro del árbol. Entonces, ¿cómo podemos quitar el micelio dentro del árbol? No lo podemos. No lo podemos quitar y no lo vamos a quitar. Es un paliativo muy leve y a corto plazo, pero realmente no eliminamos el hongo. Prácticas culturales sí las podemos nosotros también utilizar.
¿Cuáles son las prácticas culturales? Pues no dañar los árboles, porque además de que uno lo daña en la actividad propia de la forestería, hay muchos otros factores que están siendo propiciando pues la entrada o la llegada de patógenos o de saprófitos, según sea el caso, ¿no? ¿Cuáles son estos factores ambientales que pueden estar dañando? El viento, el agua, los rayos, el calor, la actividad, de tumbado de los árboles. Estos dañan las ramas y en este dañado pues son vía de entrada de los hongos. Llegan ahí, se implantan y empiezan a crecer. Pero a veces no solamente es eso, sino que pueden haber vectores también, como son los insectos, que llevan los hongos a través de estos organismos, ¿no? Bien directamente a las heridas o bien haciendo galerías. Nosotros sabemos de los insectitos que forman las galerías dentro de los árboles, llevan los hongos, básicamente del género Ceratocystis, y los llevan. Entonces, cuando ustedes están ya en campo, en el aserradero, pues ahí afloran los hongos cuando tienen un poquito de humedad. Entonces, es bien complicado eliminarlos, ¿no? Productos químicos sistémicos, pues no los hay. Que dijeron, bueno, venimos, lo aplicamos y lo va a absorber la raíz y vamos a destruir los hongos, no. Entonces, si también ocasionamos alguna herida sobre alguno de los árboles, pues es importante que lo pintemos con creosota o con alguna pintura para evitar la entrada o la llegada de insectos o la llegada de esporas de hongos patógenos a estos árboles, ¿no? En fin, hay muchos hongos y géneros de hongos poliporoides que pueden estar degradando la materia orgánica o bien parasitando a los árboles. Es bien importante que se hagan este tipo de reuniones como la tercera Feria del Hongo aquí en Pueblo Nuevo, en el Salto Durango, pues básicamente. ¿Por qué es importante? Porque es bien necesario que el conocimiento que se genere o que generemos cuando salimos al bosque y generamos alguna publicación, pues generalmente la mayoría de nosotros lo hacemos con el afán a lo mejor de tener una publicación, de buscar un punto, de escalar en el escalafón, valga la redundancia. Entonces no bajamos la información hacia las comunidades, que con este tipo de eventos estamos tratando de que la gente sepa qué es lo que tiene, pero que lo sepa en un lenguaje sencillo, que lo puedan ellos asimilar y una vez que lo asimilen, lo puedan hacer suyo, este conocimiento que va a ser muy importante porque le va a permitir cuidar mejor y más el bosque que tienen. No nos damos cuenta muchas de las veces la importancia que tiene el bosque. Generalmente lo vemos como un puñado de árboles. Y a lo más que podemos llegar a decir es que pues proporcionan oxígeno. Y a lo mejor hasta ahí. Sin embargo, el bosque es mucho más que la producción de oxígeno. O en el caso de los forestales, es madera o producción de madera. Es mucho más que eso. Es hábitat de muchos organismos, tanto en la parte aérea como en la parte de suelo. Entonces, en la medida que nosotros cuidemos, estos recursos van a estar presentes para nosotros, el público en general, para los ingenieros forestales, porque va a haber más árboles, pero pues la idea es que ustedes y todos los que participamos quisiéramos que el conocimiento ustedes lo adoptaran. Ya no tanto los que hacemos algún tipo de investigación, que insisto mucho, generalmente lo hacemos, esa es la otra, en simposios en los cuales lo que hacemos se lo mostramos a iguales. Y no es la idea que se lo mostremos a iguales. A lo mejor el de igual dice, pues yo también ya lo tengo, ya lo sé. Sino que se lo hagamos llegar a la gente del pueblo, a la gente que tiene el recurso, a la gente que cuida el recurso, a la gente que está en contacto inmediato con el ecosistema. Entonces, en la medida que tengan este conocimiento y lo hagan de ellos, lo van a cuidar de una mejor manera. Entonces es allí el mensaje que los que podemos participar en este tipo de reuniones, dejemos un tanto al lado el lenguaje técnico científico y lo hagamos de la manera más común, ¿no? Nada perdemos con decir, es una
pudrición café, porque se ve café, o blanca, porque es blanca. Y en lugar de decir, pues esta va a degradar la lignina, esta va a degradar la celulosa, y ¿qué es eso, no? Entonces, que lo hagamos de manera muy sencilla y le demos la importancia debida a cada uno de los grupos de hongos, en este caso, que están aquí presentes. Porque, haciendo otro énfasis, pues, decía yo, algunos son medicinales, de los mismos hongos que yo trabajo de la madera, son medicinales, entonces de ahí la importancia, ¿no? O son comestibles. Entonces, realmente hay mucho que hacer, hay mucho que estudiar, y el bosque debemos de mantenerlo, debemos de cuidarlo en todo lo posible. No hagamos uso indiscriminado de él, porque como todos los recursos se puede acabar. Y una vez que se acabe, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias.